Saludos una vez más, estudiantes de 11º grado, bienvenidos a este encuentro con el español y la literatura. En el encuentro anterior nosotros iniciamos una serie de clases destinadas a la generalización de los contenidos del 11º grado y trabajamos en aquella ocasión los referidos a los elementos de la literatura pertenecientes a la unidad número 2 del programa de estudio de nuestra asignatura. En el día de hoy nosotros vamos a estar dedicando el estudio específicamente a consolidar los conocimientos adquiridos en la unidad 2 a partir del nuevo movimiento artístico y literario que va a surgir en este momento y que sucede a el romanticismo que habíamos trabajado desde la clase anterior. Como ya puedes ir observando en el asunto de nuestra clase, hoy vamos a estar dedicándole este tiempo de teleclase a el realismo como movimiento artístico y literario y a las dos obras literarias que trabajamos en la unidad número 2 y es Papá Goriot y Casa de Muñecas. Bueno, en el encuentro anterior nosotros trabajamos el romanticismo como movimiento artístico y literario y hoy, como pudieron apreciar desde el asunto de la clase, pues vamos a estar dedicándole este tiempo al otro movimiento artístico y literario que trabajamos seguido en la siguiente unidad. Aquí nosotros vamos a tener la posibilidad de acercarnos al realismo y vamos a recordar en qué consistió el realismo, primeramente a partir de las premisas que tuvo el arte en el surgimiento de esta nueva manifestación artístico y literaria, que es el arte, la premisa del arte como siempre representación o reflejo de un modo u otro que refleja esta realidad en la cual se origina. Pues ustedes ven el realismo, si vamos a partir desde el propio nombre del movimiento, pues era esto, el mostrar la realidad en la que se originaba este arte específicamente de un modo o de otro, pero llevando siempre a respetar los movimientos, los sucesos reales del hombre en sociedad. Y como movimiento estético, y tenemos entonces por supuesto el concepto específicamente de realismo, es que el realismo como movimiento estético es ese movimiento artístico de mediados del siglo XIX que se propuso crear obras que reflejaran la realidad tal cual era, sin omitir nada y por supuesto para en cierta medida criticarla. Por lo tanto, el realismo crítico es el movimiento artístico y literario al que nosotros nos vamos a estar o nos enfrentábamos en aquella ocasión a partir del análisis de la sociedad, el reflejo. Recuerden que las dos obras literarias que nosotros trabajamos, tanto Papá Goriot como Casa de Muñecas, son reflejos, son cuadros específicamente de la sociedad en la que les tocó vivir a cada uno de los autores que escribieron dichas obras, la novela y la pieza teatral, y en la que nosotros podemos específicamente conocer a la sociedad europea de aquel momento a partir de la lectura de las obras literarias y del acercamiento a la situación histórica que envolvía a la sociedad en el momento en que fueron gestadas estas obras literarias, y también por supuesto la realidad que envolvía al autor específicamente, que lo llevó entonces a criticar la sociedad, que lo llevó a escribir específicamente estas obras literarias. A partir de este realismo al que nosotros pudimos acercarnos, al que tuvimos posibilidad de acercarnos con estas obras, no solamente en la literatura, hay presencia de realismo también desde las artes plásticas y específicamente en la pintura. Podemos apreciar
aquí una obra titulada Los Picapedreros de Gustave Courbet, como los detalles específicos de la realidad, ese realismo impregnado también en las obras de las artes plásticas. Podemos detallar cómo además de este rasgado de la ropa, pues también el obrero que se encuentra arrodillado pues tiene la media rota en el talón. O sea, son detalles específicos, también el uso de los colores. Por supuesto, estamos en una cantera, y además la crítica que hace también los autores a partir del uso del color, el uso de las formas, también a esa explotación. Recordemos que venimos de la fomentación, de la creación del capitalismo como formación económico-social. Y por supuesto es la forma también de reflejar esta diferencia de clases y esta lucha entre burguesía y proletariado existente, y que lo mencionábamos desde la clase anterior. Decíamos entonces que es realismo crítico lo que nos vamos a encontrar dentro de esta nueva etapa. Bien, o sea, el movimiento destinado a criticar la realidad social y que tiene características específicas. Vamos a recordar cuáles son las características que tiene el realismo, que como primera, por supuesto, se encuentra la objetividad dentro de sus creaciones. Como habíamos apreciado ya desde la pintura, y recordando también los elementos fundamentales de las obras literarias trabajadas, pues también hay exactitud en cada uno de los detalles plasmados en las obras artísticas que pertenecen a este movimiento. Existe denuncia de los males que aquejan a la sociedad burguesa a partir de esta propia crítica social que hacen los autores dentro del movimiento, y por supuesto a esta crítica social que se hace al describir perfectamente a la sociedad en el caso de las obras literarias. Y además hay una representación exacta de los caracteres típicos en esas circunstancias típicas. Recordemos que un elemento fundamental del realismo, un elemento fundamental en las obras que nosotros trabajamos, tanto en Casa de Muñecas como en Papá Goriot, pues es específicamente la presentación de caracteres típicos y la presentación de circunstancias típicas. Estos caracteres típicos que no van a ser más que estos personajes que van a reunir esas características típicas de una esfera social determinada y que van a compartir estos males, y por supuesto van a ser estos caracteres que recoge el autor específicamente para realizar entonces su crítica. En estas circunstancias entonces típicas de estos caracteres, de estos personajes, que por supuesto van a ser circunstancias que van a influir en la forma de actuar de los personajes, que pueden transformarlos. Además, recordemos personajes de Papá Goriot, como en el caso de la señora Beaucaire, la dueña de la pensión, como su situación y su interés hacia el señor Goriot cambia a medida que éste desciende económicamente y asciende en su posición dentro de la pensión. Pero bueno, son elementos que más adelante vamos a recordar específicos de esta obra literaria. Ahora voy a dejar para que anoten rápidamente las características del realismo crítico y continuamos caracterizando esta unidad de estudio. Dos géneros literarios nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar cuando nos adentramos al estudio del realismo crítico y cuando trabajamos, por supuesto, en las obras literarias que pertenecen a este movimiento. Nosotros tuvimos la posibilidad, en primer lugar, de ir una vez más hacia el género épico o narrativo y estudiar una novela, Papá Goriot, de Honoré de Balzac. Y tuvimos la posibilidad además de acercarnos una vez más al género dramático con el drama Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, entonces una pieza teatral para el estudio de estas dos obras, que son manifestaciones literarias, por supuesto, de este movimiento
literario, que por supuesto la lírica también se continuó gestando dentro del realismo crítico, pero lo esencial del realismo específicamente estuvo reflejado en estos dos géneros, en el épico y en el dramático, en la etapa en la que se gestó por supuesto la novela Papá Goriot y la pieza teatral Casa de Muñecas. Ahora, de Papá Goriot, ¿qué nosotros podemos decir? ¿Qué vamos a recordar? Por supuesto, recordemos que los elementos fundamentales para la caracterización de una obra literaria están en nosotros decir cuál es la estructura, por supuesto, en qué momento se gestó la obra, quién es su autor, pero específicamente cómo está estructurada esta obra, cuál es el sistema de personajes que la acompaña para el caso de estas obras que tienen un sistema complejo de personajes. Y por supuesto el argumento específico de cada una de estas obras. Pues Papá Goriot, recordemos que está estructurada en 6 capítulos, cada uno de los capítulos por supuesto con un nombre específico. Recordemos el primer capítulo, una pensión burguesa, capítulo en el que nos describen el escenario fundamental de esta obra. Recordemos esta pensión que se encuentra en uno de los barrios marginados de París, un barrio olvidado al que nadie va, una pensión a la que tampoco acceden personas de mucho poder adquisitivo, son personas específicamente que pueden pagar el precio específico de esta pensión, y que está además encabezada, dirigida por una mujer, una viuda, que desde que nos hace la descripción de este personaje al inicio, porque es a la primera quien nos presenta el autor, nos presenta a Balzac, la señora Beaucaire, de Flans, de apellido de soltera, pero que fíjense que nos las describe cuando se analizaba en clase desde el aula. Nosotros pudimos apreciar que las características específicas que nos dan de la señora Beaucaire son específicamente características, rasgos físicos específicos que tenían las brujas de las obras de la antigüedad, por la forma en la que nos describe la nariz, estas protuberancias que tiene el rostro, esta forma descuidada, además de andar por la casa. El segundo capítulo, bueno, las 2 visitas. El tercero, la entrada en el mundo. El cuarto capítulo, que tiene además el nombre del personaje antagonista de esta novela, o sea, la contraposición del personaje principal, Rastignac, y que tiene como título Burla a la muerte. El quinto capítulo, titulado Las 2 hijas, y por supuesto el sexto con la muerte del padre. Una novela que es antiburguesa, a pesar de que Balzac pertenecía a esta capa social, y a su aspiración específicamente era ascender a la nobleza. Por eso es que decíamos en el momento en el que analizábamos la obra, en el que nos acercábamos a ella en las clases de análisis de Papá Goriot, que específicamente el personaje principal de esta novela era reflejo de este autor. Él perfectamente se veía reflejado en la obra. Un autor que por supuesto le tocó criticar su situación social, porque era una situación con la que no estaba de acuerdo, pero en la que le tocó vivir, y esta situación entonces social que él quería transformar a partir de sus vivencias. Bueno, el comienzo de la obra, ya yo les decía, la minuciosa descripción que hace Balzac del escenario, de la propia señora Beaucaire cuando aparece en escena. Recuerden que constantemente Balzac entonces nos menciona el barrio, la calle, la entrada, la fachada de la casa, la sala, el comedor, y llega entonces hasta los huéspedes, presentándonos específicamente en primer lugar a la señora Beaucaire. Por supuesto, una pensión que, si nosotros vamos a analizar, vayan observando en el esquema que yo les traigo, pues la presentación y la ubicación de cada uno de los personajes donde se encontraban dentro de la pensión Beaucaire. Recordemos que es una pensión que va a contar con 11 personajes externos que pagaban solamente 30 francos y que iban a estar simplemente para el desayuno y el almuerzo, ya dentro de los que se encontraban estudiantes específicamente, y vamos a tener 7 internos sobre los que va a girar, por supuesto, la trama de esta obra. Estos 7 internos, que por supuesto van a estar ubicados
en la pensión a partir del precio y del dinero que tengan, de cuánto pueden pagar en cada uno de estos pisos en los que estaba dividida entonces la pensión. Por supuesto, vamos a tener en un primer piso el lugar destinado a la señora Boker, la dueña de la pensión, y que por supuesto va a tener una habitación privilegiada en el primer piso de la pensión. Vamos a tener en ese mismo piso también los personajes de la señora Couture y la señorita Taillefer, que bueno, van a ser entonces personajes que van a tener la posibilidad de pagar los 1.800 francos que costaba el alquiler de la pensión en ese primer piso. Vamos a tener hacia el segundo piso entonces los personajes de Poiret y Vautrin, bien, que eran personajes entonces que iban a estar ubicados acá porque ya el precio de las habitaciones aquí era de 72 francos. Y entonces tenemos hacia el último piso el personaje de la señorita Michonneau. Vamos a tener el personaje de Goriot, que aunque no es el personaje principal, le da nombre a la novela, porque además recuerden que el personaje de Goriot también representa dentro de la novela el valor, el papel de la paternidad de los padres en la sociedad, la importancia de los padres en la sociedad, y de esta intención de ganarse el amor y el afecto de las hijas, no de la mejor manera, como bien pudimos apreciarlo cuando leíamos la obra. Recuerden que Goriot pensaba que dándole todos los gustos económicos, todos los gustos físicos, monetarios a las hijas, pues con esto iba a lograr obtener el amor de esta, cosa que no fue así. A medida que se fue quedando sin dinero, pues vimos el actuar de las hijas con esto. Y vamos a tener también aquí en este nivel al personaje Rastignac, personaje entonces evolutivo y personaje típico completo dentro de la novela, que además es el protagonista de fíjense, un personaje que llega a la ciudad a estudiar, pero que se ve deslumbrado por el lujo y por las grandes fiestas, y comienza entonces esta ansia de ascender en la escala social dentro de la sociedad, que son personajes entonces que pagaban específicamente 45 francos para el alquiler de la pensión. El personaje de Goriot, que fuimos analizando a la medida que continúa, avanza la novela, es un personaje que iba a comenzar estando en los niveles bajos porque su poder adquisitivo así lo permitía, y termina entonces en los últimos niveles de la pensión, abandonado por sus hijas y solamente acompañado por el personaje principal de esta novela. Un personaje que en un inicio, por su belleza monetaria, por decirlo de alguna manera, fue centro de atención, de interés para la señora Boker, que después, al irse enterando que Goriot se queda sin dinero, pues entonces ya ese interés que existía de la señora Boker hacia Goriot pues disminuye. Una persona también que le comenzó a levantar falsos a Goriot a partir de las visitas de las hijas, al esta misma pensar que eran amantes de este hombre, hasta que bueno, se descubre que realmente eran las hijas de Goriot. El segundo sistema de personajes, fíjense, este es el primer sistema de personajes de la novela a partir del análisis de cómo estaban ubicados estos 7 internos dentro de la pensión Boker. Ahora, hay un segundo sistema de personajes, y que se nos presenta, Balzac nos los muestra a partir del segundo capítulo, y es este sistema perteneciente al mundo de las altas clases sociales, las altas capas sociales, dividido entre nobleza y alta burguesía. Nos vamos a encontrar entonces en un primer momento a la condesa de Restot y a la baronesa de Nucingen. Por supuesto, las hijas de Goriot, que van a pertenecer entonces a este segundo sistema de personajes. Nos vamos a encontrar además en este segundo sistema de personajes
a la vizcondesa de Bauzón, quien era prima de Rastignac y que es quien lo invita a la fiesta en la que él participa. Tenemos al marqués de Adjuda Pinto, que era amante de la vizcondesa de Bauzón. Tenemos a la duquesa de Langeais. Y tenemos al conde Máxime de Traillet, que era amante entonces de la condesa de Restov. Fíjense, este mundo turbio de las altas capas sociales del mundo de la burguesía y de la nobleza, cómo nos los va a presentar, por supuesto, con sus vicios, con el deslumbramiento que este mundo le va a traer entonces al personaje principal de Rastignac. Es una novela que denuncia el oportunismo, denuncia la avaricia, el egoísmo, la ambición, la hipocresía, la doble moral de la sociedad y el bloqueo de los sentimientos humanos que la sociedad capitalista en su momento de consolidación, en su momento de surgimiento y consolidación, fue imprimiendo en cada uno de los individuos. Es el elemento fundamental de este proceso de degradación humana, es el dinero que imprime estos rasgos negativos en cada uno de los personajes y que en este trance los más altos valores humanos son vistos como debilidades. Por lo tanto, estamos analizando una novela en la que su hilo conductor, su tema fundamental es la degradación de los valores humanos a partir de la importancia que se le da al dinero en la sociedad. Recordemos que cuando analizamos la obra en clase habíamos mencionado que el dinero pasa también a ser un personaje típico dentro de esta novela y que además se convierte en una situación el momento en el que aparece y cada uno de los personajes se ve obligado a cambiar su modo de actuación, su forma de pensar. Por este motivo fue que a Balzac se le llamó también como el novelista del dinero. Esto respecto a esta obra literaria primera que estudiamos del realismo crítico. La otra, perteneciente a el género dramático, que es entonces Casa de Muñecas, un drama escrito por Henrik Ibsen, noruego, que además se desarrolla en la Noruega de la segunda mitad del siglo XIX, que tiene pocos personajes participando específicamente dentro de esta novela. Vamos a tener al abogado Torvaldo Helmer, vamos a tener a Nora Helmer, la esposa, vamos a tener la presencia del doctor Rank, amigo de la familia de Helmer, a Christine Linde, amiga de Nora, Krogstad, abogado también y trabajador del banco al que Helmer es ascendido como director, y vamos a tener a Ana María, la niñera, primero de Nora y ahora de los hijos del matrimonio burgués, y que van a ser los personajes que van a tener mayor participación dentro de la obra. Se mencionan a los hijos del matrimonio, se menciona a este personaje que llega ayudando a Nora a cargar el árbol de Navidad. Recordemos que estamos hablando además de una de una pieza teatral que se nos va a presentar en un momento específico y en una época del año, o sea, las vísperas de Navidad, y que nos va a presentar entonces a estos personajes, específicamente a Nora, personaje principal, como un personaje derrochador, un personaje que no le importaba gastar el dinero con tal de complacer los lujos, y que va a tener por supuesto un tema en su trastienda, y que es específicamente el haber falsificado la firma de su padre para pedir el préstamo al banco y salvar así la vida del esposo, cosa esta que no estaba permitido para la mujer de la sociedad inmiscuirse en ningún problema, en ninguna situación, ni tomar decisiones que eran propias para el marido en el momento en que se gesta esta novela en el siglo XIX. Por lo tanto, esta es una novela también en la que Ibsen nos va a presentar específicamente la situación de la mujer en la sociedad. Esta mujer completamente discriminada, que se encuentra relegada al plano del hogar y de los quehaceres domésticos, que ocupa una posición subalterna con respecto al hombre, que no se le reconoce ninguna significación social como no sea la de ser madre de sus hijos. Por supuesto, situación de la mujer que va a criticar
Ibsen en esta obra, pero que por supuesto no en todo momento en esta pieza teatral Nora va a presentar forma de actuar. Hay un momento de un despertar del personaje hacia el final de la obra. Recordemos que es un personaje que se vio bajo la presión de la amenaza de Kronstadt si no se le devolvía el puesto o si ella no conseguía que su esposo lo regresara al banco, y ya no en el mismo puesto que tenía, sino en uno de superior rango, que es por supuesto, se aprecia también en la obra el valor de la amistad a partir de la forma de actuar de la señora Linde al ayudar a Nora a partir de su situación, pero que les decía que hay un momento de despertar de la obra específicamente hacia el final y antes de llegar al símbolo que representa esta obra literaria con el famoso portazo del personaje principal. Yo quiero detenerme en un momento específicamente en la conversación de Nora y Helmer, cuando Helmer le pregunta específicamente si Nora no había sido feliz. Es que no ha sido feliz, le pregunta Helmer, y ella le responde: no, he estado alegre, nada más. Eras tan amable conmigo, pero nuestra casa no ha sido más que un salón de recreo. He sido contigo muñeca, como había sido muñeca con papá. Fíjense específicamente el momento en la conversación en la que se evidencia el contacto entre por qué la obra específicamente se titula de la forma en la que Ibsen decidió llamarla y no simplemente le puso Nora, sino que la llamó Casa de Muñecas, porque este personaje se da cuenta en este despertar de su situación, de que estaba perdiendo el tiempo específicamente con una persona que no la valoraba, sino simplemente le interesaba, como típico en la sociedad capitalista del momento, en el qué dirán, en el qué pensarán otros, en que el hombre era el que debía llevar la voz en el matrimonio y la mujer no se le era permitido acometer nada que tuviera que ver con decisiones del esposo en su puesto laboral. Recordemos el momento en el que Helmer le menciona, después que ella está abogando por que se le regrese el trabajo a Kronstadt, esas palabras que él dice: si los trabajadores del banco llegaran a enterarse de que el nuevo director estaba influido por su esposa, bueno, ¿qué podría suceder? Y entonces aquí el que dirán, la importancia de el hombre dentro de la sociedad como figura imponente, como el llevador de la casa, y no específicamente con las tareas que eran destinadas y se creían que eran destinadas solamente a la mujer, como era el cuidado de los hijos, la limpieza de la casa, la mantención del orden dentro del hogar. Pues estos son elementos importantes, y que Nora se da cuenta que para esto simplemente era que ella estaba sirviendo dentro de su casa, para ser simplemente esposa, para jugar con sus hijos y para que su esposo en cierta medida jugara con ella. Recordemos también al inicio de la obra, cuando Nora llega con los regalos de Navidad y el árbol de Navidad, los animales específicamente con los que se refiere Helmer hacia Nora: alondra, ardilla, bien, que son personajes que analizábamos en el momento en que trabajamos la obra. Eran personajes pues sumisos, temerosos. Bien, recordemos que son animales que al ver la presencia de un ser superior a ellos, o sea, el simple ser humano, pues enseguida salen a ocultarse. Entonces, a partir de esto, o después de esto, se da entonces el famoso portazo del personaje, que en el momento en el que fue puesta la obra en escena en el siglo XIX, pues significó un escándalo dentro de la sociedad. ¿Qué sucede después del portazo de Nora? No lo sabemos. Recordemos que cuando analizábamos además las características del teatro realista de aquel momento, un rasgo fundamental de esta forma de teatro era el final abierto, porque además recordemos que estamos hablando de un teatro que además se le llamó teatro de tesis, porque ponía al espectador a cuestionarse esa situación que se les presentaba dentro de la obra, si podía ser situación propia, si era una situación que estaban viviendo en ese momento. Recordemos que
uno de los elementos fundamentales dentro de las piezas teatrales era esta libertad de movimiento que tenían los personajes dentro de la obra, y el poder incluso colocarse de espaldas al público para que la situación fuera lo más real posible. Y entonces este final abierto que se dejaba en esta forma de teatro era para que el propio espectador decidiera entonces después qué quería o qué él pensaba que iba a suceder una vez que se cerraba el telón y la obra quedaba en cierta medida inconclusa, quedaba en suspenso. Pues el propio espectador podía decidir qué sucede, o puede decidir qué sucede una vez que Nora se va, una vez que logra y dice que ella necesita reencontrarse como mujer, que necesita encontrar su camino, que se dio cuenta que no es al lado de Helmer, y decide entonces abandonar al matrimonio. Se da cuenta que los niños van a estar bien cuidados con Ana María, quien fuera su niñera y ahora había sido la niñera de sus hijos, un personaje que analizamos en el segundo acto de esta pieza teatral. Tiene una historia interesante, o sea, es obligada por su situación social, por la forma en la que sale embarazada, obligada a abandonar a su hija, y entonces decide cuidar a Nora para poder mantener a esta hija que había tenido. Y específicamente entonces Nora decide abandonar a su esposo y a sus hijos, un escándalo total para la sociedad en el siglo XIX, y entonces termina esta obra con ese símbolo, ese portazo simbólico del personaje principal. Yo los quiero dejar con una actividad independiente que ya va más hacia el contenido de la gramática, que también, como les mencionaba en la clase anterior, es un elemento evaluable en los exámenes. Recordemos que ya de la clase anterior yo les dejé la redacción de un cuento breve para que ustedes pues entrenen este elemento, la redacción específicamente, y hoy los voy a dejar ya hacia encaminados el trabajo con las diferentes categorías, clases de palabras. Y como actividad independiente quiero que en un enunciado que les voy a presentar, ustedes primero mencionen cuántos sustantivos aparecen e identifiquen qué función realiza cada uno de estos sustantivos dentro de este enunciado. Sin tiempo para más, yo me voy a despedir hasta el próximo encuentro, en el que continuaremos la generalización de los contenidos fundamentales trabajados en el 11º grado. Vamos a estar dedicando la próxima clase, o regresaremos en la próxima clase, a la poesía. Vamos nuevamente al género lírico, específicamente de la segunda mitad del siglo XIX, inicios del siglo XX, y también nos vamos a estar acercando a la obra de José Martí. Recordemos que tuvimos una unidad amplísima para trabajar la obra del apóstol, no solamente como escritor de poesía, sino también dentro de los demás géneros literarios que también cultivó José Martí dentro de su vasta obra. Sin tiempo para más, yo me voy a despedir hasta el próximo encuentro, en el que estaremos generalizando los contenidos del 11º grado.